Shalom, ¿cómo están? Saludos desde Jerusalén, desde Jerusalén, tratando de hacer esta transmisión en vivo con respecto a la situación que está viviendo Israel en este momento y para explicar algunas cosas, pero necesito saber si se está escuchando bien el sonido, porque no tengo asistentes hoy, estoy haciéndolo solo. ¿Hay sonido? Ok, parece que todavía no ha entrado la transmisión. Vamos a esperar un momento. Aquí le estoy preguntando a mi esposa Yomara si ella sí me escucha, pero todavía no ha entrado, así que todo está iniciando. Espero que la mayoría de los que recibieron la información de que hoy a las 4:30 de la tarde, hora de Jerusalén, íbamos a transmitirlo, hayan podido transmitir a otras personas, ya que creo que es bien importante lo que vamos a... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien la voz? ¿No se escucha la voz? ¿Por qué? A ver, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿No se escucha la voz? Hey, gracias Pachín, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno que me confirmas. Está bien la voz, excelente, gracias. Saludos allá a Estados Unidos, a Florida, a todos los hermanos que tenemos allá en todos los estados, ¿verdad? Es que tenemos muchos amigos en todos Estados Unidos, muchos compañeros de batalla, de oración, en México, Centroamérica, todo Centroamérica, ¿verdad? No olvidarme de decir ningún país, Suramérica, ¿verdad? Francia, Inglaterra, España, estamos conectados y bueno, yo sé que han estado esperando mucho tiempo que yo empiece a hacer estas transmisiones y poder explicar algunas cosas. Miren, quiero hablar acerca de la situación que estamos viviendo hoy, pero antes necesito poner las cosas en contexto, ponerlas en contexto. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la Biblia, porque todo este asunto, como todos los asuntos de la vida y del planeta, están en las manos de el Elohim, y efectivamente en la Biblia está todo. Ahora es más fácil ver en la Biblia las cosas de Israel, porque la Biblia fue escrita en Israel, fue escrita por israelíes, hebreos desde la antigüedad, y fue escrita en este contexto. Entonces es más fácil, porque muchas de las cosas que nosotros vemos los cumplimientos proféticos, vemos una gama de cumplimientos, ¿no? Eso lo estudiamos nosotros constantemente. ¿Y por qué está la bandera acá arriba, verdad? Es porque empezamos este mes, es el mes de la patria aquí en Israel, es el mes en que se dictó la independencia del país. Voy a hablar un poquito de eso en un momento. Así que, bueno, hablando del contexto, ¿verdad? El contexto bíblico es el que nos interesa. Ahora, en Israel es donde se escribe la Biblia. Y todo lo que es la palabra profética tiene varias aristas, una misma palabra profética tiene varios aspectos. Y siempre va a tener un aspecto literal. Y la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces la palabra bíblica, el aspecto literal se da en Israel. Es maravilloso, porque se da en Israel, entonces no es tan difícil entender las cosas bíblicas y los cumplimientos proféticos cuando miramos Israel. Por eso se llama Israel el reloj. La mayoría de los expertos, los estudiosos, los teólogos, los profetas, los historiadores bíblicos dicen que Israel es el reloj profético de la humanidad, el reloj profético de aquellos que queremos ver qué pasa. Ahora, se puede haber dicho por mucho tiempo que eso no es verdad. Sin embargo, la historia, la realidad geopolítica que vivimos hoy y que vivimos de hace buen tiempo, demuestran de que Israel es el reloj profético de Elohim. Y si miramos Israel podemos entender muchas cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Israel? Porque actualmente lo que vamos a hablar ahora es parte del conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí. Entonces vamos a decir qué dice la palabra de Dios, porque lo que hemos tenido con los árabes lamentablemente han sido guerras. Nadie quiere guerra, las dos partes pierden cuando hay guerras, pero quiero entrar en el contexto. Vamos a Isaías 41, versículo, vamos al versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿No es cierto? Isaías 41, 10.
Ok. No, mejor vamos desde el 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí he leído del 8 al 10. Vamos a hablar de esto rápidamente. Entonces, quiere decir de que Elohim escogió a Israel y Israel es su siervo, es su instrumento. Vamos a decir de que Israel se aparta de vez en cuando de las manos de Elohim, ¿no? Muchos dicen ahora, hey, esto está pasando porque Israel va a celebrar Eurovisión y es una reunión pagana, y bueno, yo personalmente no prefiero irme por ese lado. Hay que tratar de no juzgar cuando explicamos las cosas. El estilo de Yeshua siempre fue no juzgar, era exponer, ¿verdad? Entonces, Israel es un pueblo que Elohim ha usado siempre y lo seguirá usando, aunque él no quiera, porque Israel está en las manos de Elohim a través del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, a través de ellos es que genéticamente Israel tiene un pacto con Elohim, así que eso no lo rompe nadie. Elohim tiene un pacto con Israel y lo usa. Ahora, algunos teólogos, ¿verdad?, o amigos entusiastas que les gusta estudiar las cosas de Israel, me dicen Benjamín, o doctor, o pastor, como me quieran llamar, pero Israel es un pueblo que se porta mal y que ha hecho cosas malas. Bueno, yo te diría lo siguiente. Sodoma era el peor pueblo que hubo sobre la tierra. Seguramente muchos países, a lo mejor en los que tú vives, se parece mucho a Sodoma ahora. La cosa está difícil en el mundo. Y Elohim estaba dispuesto a perdonar a Sodoma y no destruirlo con solamente 10 personas que hubieran santas. Eso en hebreo, en el contexto bíblico, se llama remanente. Algo que sobra y que queda y que es consagrado para Elohim porque le sigue. O se podría decir tzadik en hebreo, que quiere decir un justo delante de Elohim. Entonces quiere decir que si aquí en Israel, si tú eres bíblico y tú eres teólogo, pero de repente te sientes impelido para ir contra Israel porque hay cosas que no entiendes, porque viniste aquí, nos ves que somos muy seculares, porque ves que no somos mejores que nadie, que somos iguales a cualquier pueblo, yo te diría lo siguiente: Elohim tiene un pacto con Israel, un pacto de sangre a través de Abraham. Eso no lo rompe nada ni nadie, porque a través de ese pacto tú recibiste al Mashiach. Tú recibiste a Yeshua, o en el mundo le llaman Jesucristo. El Mashiach vino a través de Israel. Y el Mashiach volverá en Israel. Y las profecías que se van a desenlazar hasta que Él vuelva tienen que ver directamente con Israel. Entonces, Israel sigue siendo la niña del ojo de Elohim y el centro neurálgico del cumplimiento literal de más del 99% de las profecías. Entonces tienes que estar conectado con Israel y tienes que mirar hacia Israel. Así que, si hubieran aquí 10 justos, Israel estuviera en pecado, Elohim va a mirar con misericordia a esta nación. Y además tenemos miles, si no millones de personas orando por Israel. Nosotros como ministerio Ren Zion Ministries tenemos más de 500, 600 ya personas orando, intercediendo, que hacen turnos de 24 horas para orar por Israel, por la nación, para orar por el ministerio que estamos trabajando aquí. Así que efectivamente Israel... escuchan los sonidos todo porque estamos en la calle y he querido hacerlo así en vivo desde Jerusalén para los que se están conectando ahora recién. Entonces estamos desde Jerusalén mismo en una calle llamada Derech Hebrón, una arteria muy importante aquí en la ciudad moderna de Jerusalén. Hacia atrás, si usted camina donde estamos parados, hacia atrás, camina 20 minutos, llega a la ciudad antigua. Y si camina hacia adelante, 15 minutos más, y va a llegar usted a la entrada de lo que es Belén. Muchos que han venido aquí han entrado a Belén, han atravesado el muro y han entrado a Belén. Esta es una arteria muy importante. Bueno, volviendo con el tema bíblico. Quiero dar un marco bíblico. Entonces, Israel está en las manos del Señor. Israel es parte del pacto de Elohim con la humanidad. El pacto de Elohim con Israel no es para Israel, hermanos. Es para la humanidad. A través de ese pacto y de la reacción certera de Abraham, de su capacidad de fe, es que Elohim pudo seguir gestionando el diseño de su pacto para toda la humanidad. Entonces luego dice que vino las 12, Isaac, Jacob, luego las 12 tribus, y de las 12 tribus Elohim escogió que el cuerpo del Mashiach, que su genética sea de la tribu de Judá.
aunque el mensaje del Mashiach es efraimita, es sui generis, es un mensaje abierto que representa a todo el pueblo hebreo e incluso a toda la humanidad. Eso lo hablaremos en otra oportunidad. Entonces, estamos unidos, Israel. Si usted lee la palabra de Dios, si usted es un cristiano o un creyente, ¿no es cierto?, y usted no está conectado a Israel, quiere decir que usted necesita entender algo. Si usted todavía se siente atraído por las noticias y de repente usted siente que los árabes hay que tener misericordia o algo, entonces usted necesita hablar con el Señor, porque es Elohim quien va a defender a Israel. Mire, puede ser que de repente todos los cristianos nos abandonaran, que no va a pasar, porque el pueblo evangélico, el pueblo protestante o el pueblo cristiano ama, yo lo digo porque yo vivo aquí en Israel 22 años, trabajo haciendo gestiones de varios tipos, turísticos, educativos, doy conferencias, recibo a la gente. Entonces no hay ningún pueblo en el mundo y en la historia que jamás haya amado al pueblo de Israel, porque siempre hemos sido perseguidos desde siempre. Ningún pueblo nos ha amado, nos ha mostrado su amor como el pueblo evangélico, y eso no va a terminar. Pero si eso pasara, hermanos, hay un pacto a través del cual Elohim va a defender siempre al pueblo de Israel, porque es Él quien ha tomado partido con respecto a este pacto, Brit, ¿no? Entonces, ahora el pacto está vigente. Muchas personas piensan, porque hay una teología llamada de reemplazo, y otras más teologías extrañas o teorías humanas, que dicen de que como que Israel ya pasó. No, está súper, absolutamente vigente. Ahora está vigente, totalmente vigente. Cuando venga Yeshua por segunda vez, va a tratar también con su pueblo. Hay un plan de Elohim para el pueblo de Israel. ¿Cómo no? Si el pueblo de Israel ha sido el puente, el pueblo de Israel ha sido, dice el profeta, de que en Israel están las señales del Mesías. No solamente las señales de bien para salvar al mundo, sino las heridas del Mesías. Están en el mismo pueblo de Israel. Hay unas contradicciones, ¿no? Todavía el pueblo de Israel no comprende a Yeshua Mashiach, pero es otro tema que vamos a hablar detenidamente, porque históricamente el pueblo de Israel todavía tiene sus ojos que no puede ver al Mesías. Pero eso no quiere decir que usted ahora diga, pobrecitos los judíos, y Dios los ha abandonado. Por supuesto que no. Pobrecitos los judíos que están ciegos, no están ciegos, los taparon sus ojos en parte para que tú puedas ser salvo. Pero Elohim sigue teniendo un pacto. Entonces cada pueblo o cada gente que se mete contra Israel, si tú quieres entonces utilizar el argumento teológico de que si hubieran 10 justos en Israel, Elohim haría paz, ¿verdad?, por Israel, haría bendición por Israel, haría restauración por Israel. Pero y si tú estudias las escrituras consistentemente, vas a ver que Israel es hoy día la niña de los ojos de Elohim, ¿verdad? Entonces ahí va, vamos a continuar entonces. Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te temé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Te escogí, no te deseché. Miren lo que dice después en el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. Segunda vez, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de mi justicia es uno de los nombres ocultos de Mashiach. Diestra de justicia, diestra de poder. De ahí viene la palabra Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, hijo de mi poder. ¿No es cierto? Dice, siempre con la diestra de mi justicia. Versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Porque los buscaré a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Elohim, soy tú. Porque yo, Yud, Hei, Baf, Hei, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha, otra vez la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 11, 14, no temas, gusano o embrión de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Dígame usted si no se está refiriendo al pueblo de Israel actual y al de siempre fuimos poquitos, ¿no? Aunque en otro contexto esta profecía es para todo creyente, pero hay un contexto literal, profético, que usted tiene que respetar y creer, y que a estas alturas tenemos que respetar, porque el pueblo de Israel volvió a nacer en el año
En el año 48 volvió a nacer, por eso te estamos festejando 71 años. El pueblo de Israel sigue vigente, el pueblo de Israel sigue creciendo proféticamente, siguen habiendo cada vez más creyentes en el Mashiach. Efectivamente, el pueblo de Israel está delante de esta profecía. No temas, oh embrión de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, versículo 14. Yo soy tu socorro, dice Elohim. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás los montes y los molerás, y collados reducirás a paja. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Elohim, te gozarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Elohim, los oiré. Yo, Elohim, el Elohim de Israel, no los desampararé. Versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esto se cumplió hace 71 años, empezó a cumplirse. Antes no se había cumplido. Parecía que ya esta profecía pues nunca se iba a cumplir, ¿verdad? Pero ahí está el Elohim, haciéndolo él. Versículo 20, aquí termino. Para que veas, vean, en tercera persona. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Elohim hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, acá nosotros el que se mete con Israel se mete con Elohim, según este pasaje bíblico, según lo que acabamos de leer y casi todo el contexto de la Biblia. Por eso es sabio y es correcto orar e interceder por Israel. Es bueno, es necesario. Obviamente, como hay este tipo de pacto entre Elohim y un pueblo X, en este caso tocó Israel, el resto está envidioso, el resto se enoja, el resto se molesta, porque ve la prosperidad, la bendición, la salvación sobrenatural una y otra vez sobre el mismo pueblo. Nosotros nunca hemos tenido en la historia problemas con los árabes, siglos, al contrario. ¿Saben por qué? Porque los árabes saben quién es Israel, saben que con el pueblo del libro no te puedes meter. Eso viene desde el siglo III, desde el siglo IV, V, el siglo I. Al contrario, nos han protegido. Cuando ellos conquistaron el mundo árabe islámico, vamos a decir, conquistó el mundo conocido y arrasó con Medio Oriente, con parte de Europa, por lo menos España. Los judíos estuvimos con ellos, éramos sus sirvientes, éramos sus contadores, porque siempre nos ha gustado leer, siempre el pueblo judío ha leído, se ha educado porque tenía el libro, la Biblia. Ahora bien, esta es la parte, ahora ya me metí a la parte histórica sin querer, ya le dije la parte bíblica, entremos a la parte histórica. No hemos tenido problema con los árabes y nosotros somos familia. No ven ustedes, yo parezco árabe también, pero soy judío, soy hebreo, mi padre incluso es askenazi y mi mamá es de origen etíope. Entonces, soy hebreo, pero somos familia. ¿Qué pasó? Históricamente, ¿dónde empezó el problema? El problema empieza cuando vienen las modas de hacer naciones, de tener naciones políticas establecidas. Entonces, aquí en Medio Oriente empieza a dictarse independencias. Entonces, Israel tiene la buena y mala acción de dictar su independencia, y es ahí cuando se vienen contra nosotros. Ahí empieza el conflicto que hoy tenemos, exactamente ahí. Y ahora estamos justamente a punto de festejar esa fiesta, esa conmemoración de nuestra independencia. Entonces los pueblos árabes que estaban alrededor dijeron, no, ¿por qué vas a poner tú ahí un estado? Aquí solamente van a haber estados islámicos. Entonces Israel le dijo, no, porque nosotros, y aquí te voy a hablar un poquito de historia y vamos a ir entrando a la geopolítica, porque vamos a tocar 3-4 aspectos para que tú entiendas y puedas orar con propiedad. Puedes mirar las noticias, está bien, debes verlas, pero tú tienes que conocer desde el punto de vista bíblico lo que está pasando, y en este caso para servirte desde aquí, desde Israel, para informarte. Entonces el pueblo de Israel le dice, perdóname, no, nosotros estamos aquí hace muchos siglos y nunca nos hemos ido. Cuando usted escucha decir que los judíos recién llegamos de Rusia o de Europa hace 70 años, no. Para que tenga una idea, nosotros tenemos aquí en Israel hace 120 años Filarmónica Nacional, grupos de danza. Tenemos escuelas, hace 110 años, escuelas primarias, secundarias, aquí en Israel, antes de que se aparezca el Estado de israelí, ¿verdad? Y antes siempre ha habido gente orando en el muro, siempre han habido hebreos en Medio Oriente y siempre han estado en Israel. ¿Por qué? ¿Quién les iba a sacar? No había ningún problema.
Cuando han venido ataques musulmanes como los mamelucos, el rey Saladino, el mundo otomano que conquistó Israel antes de los ingleses, es decir, que estuvieron casi 1000 años aquí, todo el siglo pasado estuvieron acá también. Entonces vivíamos aquí, entrábamos, salíamos, nos dejaban ir a adorar al muro, no había ningún problema. Los mamelucos, otro tipo de invasores, nos han sacado y siempre Israel negociaba para que nos dejen entrar a orar. Pero ya el problema, digamos, militar completamente ha venido cuando Israel dijo, esta es mi nación, este es el territorio que a mí me han dado. ¿Y sabe cuánto nos dieron del territorio que ahora tenemos? El territorio que había conquistado los ingleses, ¿verdad? Ellos en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, ya Inglaterra estaba aquí. Por eso fue un destacamento de judíos, un grupo de judíos que apoyaron al ejército inglés para ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego cuando ellos ya vienen, Israel les dice, ya tenemos muchos años hablando de esto, por favor danos nuestra tierra, déjanos vivir en paz. Entonces se hizo una partición. El mandato británico, los ingleses dijeron vamos a partirlo en dos. Lo estoy tratando de sintetizar y hablarlo lo más sencillo posible, pero ustedes esto lo pueden ver en cualquier lugar de Google o de YouTube. Yo lo estoy sintetizando hablándolo a mi estilo, ¿verdad? Para que usted entienda y pueda orar. Entonces los ingleses le dicen, ok, no, si nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Empiezan a haber unas guerrillas donde participan árabes y judíos juntos para liberarse ya de Inglaterra, como ha pasado en casi todos los pueblos del mundo. Entonces los ingleses terminan yéndose, no importa cómo, pero se van, y les dicen, ok, vamos a repartir la tierra. Le vamos a dar de toda la tierra más o menos un 30% a Israel y el resto a todas las personas que hay aquí árabes. En ese tiempo usted tiene que entender que a todos nos llamaban palestinos, a los judíos y a los árabes que vivíamos aquí. Ni a los árabes ni a los judíos les gustaba que le llamen palestinos, era una manera de burlarse de los ingleses, una manera de jocosa, una manera un poco irrespetuosa, vamos a decir. Así que yo tengo amigos, por ejemplo en Perú, personas mayores, que tienen pasaporte que dice palestino porque vivieron aquí en Israel hace más de 71 años. Y me cuentan que los árabes que viven aquí, que no son palestinos, entienda usted esto, aquí voy a hablar, me voy a meter a geopolítica, no existe el pueblo palestino, es un invento de Yasser Arafat, un hombre terrorista que mató millones de personas en el Líbano, un hombre perverso, que tuvo, como todo perverso, tuvo la genialidad de decir, hey, ¿por qué no nos llamamos palestinos y creemos una especie de nación? No, son jordanos, son egipcios, son árabes sauditas, sirios, que vivían acá, y no les gustaba, jamás recibieron el pasaporte. Como muchos de ellos, cuando ya Israel ganó las guerras, no quisieron recibir el pasaporte israelí, y viven por ahí metidos en lugares, cuando acá yo tengo amigos árabes, ¿verdad?, que son doctores, son directores de departamentos importantísimos en el hospital Adasa. Tengo un amigo, por ejemplo, en el Technion, que es una de las universidades más importantes del mundo, donde enseñó Albert Einstein, y él es el director del departamento de disciplina y ética de los maestros del Technion, y es un hombre árabe, porque estudió, porque tiene su pasaporte israelí. Aquí, eso es son mitologías, son fantasías de que los judíos los matan, o que no los dejan, al contrario, ¿verdad? Entonces, me metí a geopolítica, vamos a regresar un poco a la historia, donde me quedé hace un momento. Entonces, nos dejan así. ¿Y saben lo que hicieron? Nos dieron un pedazo en el Negev, que era el más grande, camino a Egipto. Cortaron este otro pedazo y dejaron Gaza y una parte para los palestinos, para los árabes, porque acuérdense, no se querían llamar palestinos. Y usted no les debe llamar palestino porque la palabra palestino ha sido gestada por una persona que mató mucha gente, llamado Yasser Arafat. Lo puede investigar en internet. Luego nos quitaron todo Jerusalén, toda esta zona donde yo estoy ahora. Todo esto era completamente, antes era jordano, ¿verdad? De los jordanos. Y luego una parte en Haifa. Entonces era como si usted agarrara el mapa y lo cortara en una cruz y le diera el extremo de este lado a los judíos y este otro extremo a los judíos y en este otro lado a los árabes y en otro extremo a los árabes. Pero la parte judía era pequeñita. Así que ellos, hermanos, el primer día que David Ben Gurión proclamó la independencia, nos atacaron 9 países, nos tenían que destruir, nos tenían que haber matado. Entonces es ahí donde tengo que regresar a la Biblia. Perdónenme por más que trato, porque a veces doy conferencias con gente que no son creyentes y terminan aceptando que hay que tomar en cuenta la Biblia. Porque entonces, ¿cómo es que esta gente no nos pudieron eliminar? ¿Qué? Ahora van a hablar de la conspiración. Usted, hermano, tenga cuidado como creyente de andar escuchando temas de conspiración. Voy a hablar mañana voy a grabar un audio para una universidad
sobre el tema de las ideas de conspiración, sobre el sionismo, todo eso son mentiras, ¿verdad? O son tramas que se pueden hablar. Que me van a decir que vinieron soldados ocultos de algún otro país para defendernos. No, teníamos que haber desaparecido. Fue brutal, fue terrible y ganamos. Esa se llama la guerra de la independencia. Entonces tomamos más territorio. Ya ustedes los demás conocen la historia, ¿verdad? En el año 66 nos volvieron a atacar y en 6 días arrasamos con naciones que tenían ejércitos muy poderosos. 6 naciones, 5 naciones, 7 naciones que venían contra nosotros en el año 67, perdón, la guerra de los 6 días. Esa guerra debió durar por lo menos 6 meses o 6 años, pero en 6 días se acabó. Pensaron que iban a ganar, estaban seguros y tomamos más territorio, nos metimos a otros países, no necesito mencionarlos, Egipto, Líbano. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Cuando el mundo ve, y usted tiene que observar bien cómo se maneja la ONU y las naciones, cuando el mundo ve que nos van a atacar, y claro, nosotros somos los malos, pues, porque ya Martín Lutero y los papas y toda la gente religiosa, y aquí ahora entro nuevamente al tema histórico, han hablado tan mal de nosotros, creando esas teorías ¿verdad? de conspiración, o las teorías estas de la suplantación. Cuando los judíos hacemos algo, siempre somos los malos. Entonces, eso va contra Dios. Si usted es creyente, usted no puede pisar ese palito, como se dice en Sudamérica. Usted tiene que estar a favor de Israel, porque Israel es su hermano. Hebreo era el Mesías, los apóstoles, la madre de Yeshua era de la tribu de Judá. Por eso Yeshua desciende de la tribu de Judá en cuerpo. No, entonces, como somos los malos, ya, entonces vienen las naciones. Ahora voy a entrar nuevamente a geopolítica. Usted tiene que aprender a discernir geopolítica, historia, profecía. Usted tiene que moverse, porque estamos en los últimos tiempos. Tiene que saber partir la palabra y la historia, para que pueda orar con propiedad. Porque después de esto vamos a orar, y nos vamos a juntar, y vamos a empezar a convocar a otros grupos de intercesión que tenemos en el mundo, a otros amigos, y vamos a empezar a orar, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir aquí, yo sé que me está siguiendo. Entonces, de repente el mundo dice, hey, cuidado que se van a pelear, tranquilos, no, como ahorita que acaba de decir la ONU, hey, tranquilos. ¿Cuál tranquilos? Nosotros no hemos hecho nada. Nos han tirado la bomba, 650. Hay más de 300 personas heridas, hay personas graves en el hospital. Tenemos 4 muertos, hombres trabajadores, hombres de bien, entre ellos hay un americano israelí que han matado ayer. Entonces dicen, hey, tranquilos todo. No sean tan agresivos, cuidado. Cuando nosotros nos defendemos, que han sido ustedes, si alguien aquí que me está viendo quiere contradecir, tiene mi WhatsApp personal, tiene mi Facebook, escríbame y podemos dialogar. Dígame usted cuándo Israel atacó a alguien. Le voy a decir la única vez. Cuando entramos con Josué por el Mar Muerto, por el Jordán, y atravesamos la tierra, atacamos a todo el mundo y el Señor nos dijo, entra en guerra con él y recobra la tierra. ¿Y contra quién peleamos? El amorreo, el eteo, el cananeo, todas estas personas, esos pueblos, ¿verdad? Y tomamos la tierra. Después de esa vez, jamás, nunca más hemos peleado con nadie. No queremos más territorios, no queremos nada. Lo que queremos es vivir en nuestra tierra. Siempre nos han atacado, siempre nos han conquistado, siempre nos han oprimido cuando han venido aquí, sean griegos, sean romanos, ¿verdad? Los mismos ingleses. Entonces, en la guerra de los 6 días, por ejemplo, o la de 73, que es la guerra de Yom Kippur, que cobardemente nos atacaron en nuestro día más santo, como anteayer, que era sábado, nos atacan en nuestro día de Shabbat, donde todo el mundo está tranquilo, todo el mundo deja, porque aquí se trabaja, hermanos, por eso este pueblo es próspero, porque el judío trabaja. Fuimos zapateros, orfebres, fuimos ganaderos, ¿verdad? Porque no nos daban trabajo los europeos porque éramos judíos, porque dice que habíamos matado a Yeshua, a Jesús. No nos daban trabajo. El pueblo judío es un pueblo trabajador, un pueblo que lee, un pueblo que estudia. Por eso salimos adelante. Déjese de mitologías. Déjese de dejemos de andar diciendo, oh, los judíos son favorecidos por Dios. Mire, Dios viene a nuestro auxilio. Pero el pueblo de Dios enseñó al pueblo de Israel a entender las cosas de la Biblia, la manera de hacer. El Elohim ha tratado duramente con Israel y nosotros sabemos lo que es trabajar, esforzarse, inventar, defenderse. Comer con una mano o trabajar con una mano y estar con la otra con un arma pensando que te van a atacar porque te van a quitar la tierra que has conquistado o que has tomado, como el caso de Israel. Así que guerra de los 6 días, guerra 73, ahorita que acabamos de tener este problema con la gente de Hamas, pobrecita la gente que vive en Gaza por culpa de ellos, que los tienen secuestrados ahí,
2 millones de personas. Ya miren, ahorita dicen tranquilos, no sean tan belicosos. Nosotros reaccionamos en la guerra de los 6 días, nos metimos a Egipto, nos metimos al Líbano y alto el fuego, se mete nuevamente la ONU. Alto el fuego, cuidado, ya, tranquilo. Y luego viene la ONU y le dice, mire Israel, firma acá que tú tienes que devolver esto. Israel podría haber dicho, pero perdóname, me han atacado cobardemente. Nosotros somos un pueblo pequeño, ellos son millones, no lo voy a devolver. ¿Por qué? No, la ONU y los pueblos siempre, las naciones, las reuniones de naciones, ¿no es cierto? Que muchas veces ahora se llama el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. Dicen, no, en la guerra del 73 igual de Yom Kippur, debían habernos ganado. Se metieron prácticamente al país y Dios le dio sabiduría. Ahora voy a la Biblia, porque usted es creyente, ¿verdad? Usted cree en Yeshua, usted cree en el Señor, usted lee la Biblia. Eso es Biblia, hermano. Lo que pasó en estas guerras es pura Biblia, puro cumplimiento profético. Vencimos nuevamente, ahora de nuevo igual, alto el fuego, Israel, ya no te pongas, tranquilo Israel, no te pongas tan bravo. Mira, pobrecito, míralo, pobrecito. Esa es la realidad que ha pasado histórica, así para hablarle en criollo, para hablarle fácil. Eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros hemos tomado territorio. Hay territorios que no podemos entregar como el Golán, porque si lo entregamos nos vuelven a tirar los cohetes. Y allá en el sur, en el norte, si nos atacan va a haber una guerra fuerte. Porque esos tienen otro tipo de misiles. Israel no tiene contemplaciones. Pero para los enemigos de Israel, porque me pueden estar escuchando, les quiero decir algo. Porque hay enemigos también. El que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Sea por ignorancia o sea por definición. Nosotros tenemos muchos años sin guerras. Tenemos los adelantos tecnológicos más grandes que hay en la historia militar. No solamente es milagros, Elohim nos ha dado sabiduría y nos ha dado armas para defendernos. Es el mejor momento, a lo mejor, para que haya una buena guerra de una vez. No tenemos miedo. Si tiene que haber guerra, que haya. Nosotros vamos a orar y vamos a postrarnos delante de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y vamos a interceder por este pueblo porque hay una promesa para él. Pero les quiero decir una cosa, aunque ustedes sean enemigos de nosotros oramos por ustedes, porque hay judíos justos, no necesariamente porque crean en Yeshua nomás, sino porque leen la Torá y perdonan a sus enemigos. Y vamos a orar por ustedes, y le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de ustedes. Pero si se meten con Israel, se meten con Dios. Elohim nos va a defender, Elohim nos va a guardar. ¿Es teoría? No, acabo de hablar de eventos históricos de los últimos 70 años, 71 años, donde Elohim ha vuelto a sacar la cara por nosotros. Entonces, en este momento, el mundo árabe está débil, por eso hay muchos países árabes que están en contra de lo que hacen estos árabes que se hacen llamar palestinos. Están enojados. Arabia Saudita, hay varios países árabes. Egipto está preocupadísimo, porque los mismos terroristas de ahí de Hamas se meten también a Egipto a hacer cosas malas. Hay países que no están a favor, en Europa hay países que ya se han dado cuenta que no es correcto lo que están haciendo, que todo es una locura. Y este es un momento donde estamos fuertes. ¿Qué ha pasado en este momento? Hace 2 días nos atacaron, han podido matar mucha gente. Acabo de recibir un reporte de milagros que han habido en los últimos 3 días, porque ha debido morir muchísima gente con la cantidad de misiles que han tirado. 650 misiles en 48 horas. Pero Dios nos ha guardado. Y la forma en que ha respondido Israel ha sido muy severa y muy fuerte. Y todos los tanques están en la frontera de Gaza. No sé si mis hijos irán a la guerra. Tengo 3 hijos que han ido al ejército. Tengo uno que acaba de salir. Pero es un momento donde necesitamos orar por Israel, por esta nación que guarda el Señor y por la gente inocente, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Le dijo a este perverso hombre que dirige Hamas, llamado Ismael Haniyeh, le dijo: me he dado cuenta que tu odio es tan grande que está por encima del amor que tienes por tu pueblo. Eres tan cobarde. Usted lo puede encontrar en Google, lo que habló en la Knesset hace 24 horas. Eres tan cobarde que nos disparas detrás de los mismos civiles. Pero ya no te voy a dar más tiempo, te doy 24 horas para que quites todas tus armas y pares completamente. En este momento estamos en un alto al fuego. Empezó esta mañana, hoy día lunes estamos en alto al fuego. Y a Benjamín Netanyahu le dijo: si tú te vuelves a atacarnos, vamos a entrar
y vamos a entrar con mucha dureza. Ya los ataques ayer y anteayer han sido muy fuertes, más o menos 320, 350 ataques con misiles teledirigidos por avión. Han matado a muchos dirigentes del Hamas, pero igual muere gente civil, porque esta gente son unos bárbaros. No entiendo su religión. Hermano, si alguien que es musulmán me está viendo, pues conversemos, escríbeme, llámame. Yo no entiendo qué Islam tienen ellos. Y si tú eres musulmán y no te parece bien, porque he escuchado a algunos que me han dicho no está bien, pues dilo, escribe. O sea, ustedes también tienen que hacer algo, ¿no? Porque si ustedes son del Islam bueno, vamos a decir, tienen que ponerse en contra, porque esta gente son unos bárbaros, unos genocidas, lo han hecho una y otra vez. Ponen a su propio pueblo. Acabamos de leer que Israel es un pueblo fiero cuando se tiene que defender, y jamás hemos atacado a nadie, siempre nos hemos defendido, pero cuando Israel se defiende, está preparado, sus manos están fortalecidas por el Dios del universo. Entonces es una locura enfrentarse, no es correcto, no está bien. Así que, hermanos, ahora voy a hablar de los intercesores. Necesitamos orar por las fronteras, necesitamos orar para que no hayan guerras. Si algún día habrá acá una gran guerra a nivel de hecatombe, nadie la va a poder detener. Pero mientras nosotros podamos orar e interceder para la bendición de Israel, sea que Israel comete errores y entonces no tenemos la suficiente protección de Elohim, oremos por Israel justamente por eso, hermanos. Si es que necesitamos la protección de Elohim, porque Elohim va a escuchar tu oración y va a bendecir a la niña de sus ojos. Ahora, si tú eres cristiano, eres creyente, tienes que orar por los árabes, porque se están enfrentando a Elohim, no a Israel. Todo el que se mete con Israel, se mete con Elohim, va a salir perdiendo, le va a ir mal. Por esa razón, Gaza es un pueblo secuestrado, lleno de un índice increíble de pobreza y de injusticia. Lo que recibe la yihad islámica y Hamas de ayuda internacional en billones de dólares, podrían tener Gaza como casi un país desarrollado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Qué hacen con ese dinero? Sí sabemos, porque hemos hecho investigaciones. El Mossad ha hecho investigaciones y se lo ha dado a la ONU. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene la Unión Europea. Ya Yasser Arafat tenía casa en Francia, varias casas y mucho dinero en Isla Gran Caimán, en bancos suizos, y es de ahí donde está el dinero que le mandan a esta gente. Y un poco de dinero lo usan para crear armas contra nosotros, porque eso los mantiene haciéndose las víctimas. Hermano, tenemos que orar porque ellos son una cúpula, como muchos países, como vemos que pasa en Venezuela. Perdónenme que me meta por otro lado. Son cúpulas, el resto de la gente sufre. Entonces hay mucha gente árabe que les han hecho creer que son palestinos, aunque ellos, cuando tú les preguntas profundamente, ellos te dicen, no, yo no soy palestino, mi mamá es de tal país. Les han hecho creer y los tienen secuestrados. A muchos de sus jóvenes los reclutan cuando están chiquitos todavía y les meten ese odio por un pueblo que lo que hemos hecho principalmente aquí es darles una oportunidad. Porque hemos estado juntos y aquí empezamos juntos, cuando ellos estaban hace 71 años y nosotros también. El hecho de que nosotros nos hayamos desarrollado más y sepamos manejar mejor nuestras relaciones internacionales y nos guste la tecnología y seamos un pueblo trabajador y nos guste inventar, nos guste escribir, teniendo la mayor cantidad de libros per cápita, la mayor cantidad, el segundo país en el mundo en patentes, seamos creativos. Y también sufrimos, porque el pueblo judío finalmente siempre nos andan diciendo que somos malos, y eso también lo tenemos en nuestro corazón, como pueblo, como cultura, lo tenemos en nuestro corazón. Por esa razón, hermano mesiánico o hermano judío, compatriota, no maltrates ni hables mal de los evangélicos, no los ataques. Seguramente tienes razón de muchas cosas que ellos se equivocan en sus doctrinas, yo no lo sé, no me interesa mucho hablar de eso. Yo sirvo al pueblo evangélico más bien, pero te voy a decir una cosa, poca gente, nunca ha habido ningún pueblo que nos ame tanto como ellos, y que lo demuestre, porque se pueden decir muchas cosas, pero que lo demuestren. No, yo veo gente aquí que viene a trabajar gratis, los recibimos acá, tenemos voluntarios. Conozco mucha gente que ha ido al ejército y muchos de ellos piensan que le van a dar armas y que van a pelear. Israel no lo va a hacer jamás. Los ponen a hacer trabajos dentro del ejército, pero son tan dispuestos a venir a pelear. Ese poder, ese es el poder de la intercesión, ese es el poder del amor que solamente Yeshua, solamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede poner en la gente, por nosotros, por los israelíes, por el pueblo judío. Así que
Empecemos a orar, porque la verdad, desde el punto de vista geopolítico, puede empezar la Tercera Guerra Mundial, como muchos dicen. Yo espero que no, y no creo, pero puede ser, porque si de repente, como está metido Irán puede azuzar a Hamas, que está en la otra frontera, en el lado sur, en el lado norte, y Irán y Hamas trata de atacarnos también al mismo tiempo que entramos a Gaza, y de repente se mueven algunos grupos terroristas que están en la frontera con Siria e Israel. Israel va a tener que actuar también con fuerza en ese lugar, y si de repente Israel quiere responderle también a Irán, porque Irán es quien está financiando permanentemente todo esto, vamos a hablar más adelante sobre este tema, que tiene que ver Irán incluso con Latinoamérica y con algunos grupos terroristas en el mundo. Entonces de repente se mete China, o se mete Rusia. No lo sé, de repente, digo porque tengo mis propias opiniones que las puedo decir en otro momento. Pero si así fuera, entonces se puede armar una hecatombe, porque Estados Unidos dijo el año pasado que no se atrevió Obama, que fue otro presidente que dejó mucho que desear, el Señor lo bendiga. Pero este presidente que tenemos ahora en Estados Unidos ha dicho bien claro, Irán es un gobierno delincuente, un gobierno terrorista, un financiador de perversidad y de terrorismo en las naciones. ¿Ok? No, Irán no se mete y dice voy a ayudar a esto o al otro. No, Irán lleva doctrina y promueve el terrorismo, son cosas concretas, ¿verdad? Entonces no va a dejar Estados Unidos que Irán intervenga en contra de Israel. Puede armarse algo grande, no creo, pero debemos orar. Ustedes tienen que saber que eso podría pasar. Muy bien, entonces ahora los pedidos de oración. Hermanos, tenemos que orar porque no muera más gente en nuestro ejército. No muera más gente en Israel. Tenemos que orar, ponernos delante de Elohim y decirle, Elohim, tú has hecho un pacto con Israel. El que se mete con Israel se mete contigo. Vengo en el nombre de Yeshua, o ustedes le llaman Jesús, Jesucristo, a pedirte por el pueblo árabe que está atacando a tu pueblo, porque va a recibir tu ira. Por lo tanto, te pido por este pueblo árabe. Tenemos que orar por esta gente, hay mucha gente inocente también. Los principales responsables, acuérdense, es Ismaeli Anilla, ¿ok? Oren en contra de ese hombre para que el Señor opere, los ángeles de Eterno operen contra estos líderes perversos que no les importa por millones de dólares que reciben o de euros poner en su pueblo de esta manera. Así tiene que ser nuestra oración. Vamos a empezar a orar por eso. Y tienen que orar también porque hay un trabajo de lo que es el acuerdo de paz que está liderando los Estados Unidos con su presidente Donald Trump. Y ustedes saben que Donald Trump ha dado una serie de normas que favorecen a Israel. Vamos a decir que favorecen a Israel. Para nosotros que leemos la Biblia no tenemos que verlo solo geopolíticamente, lo tenemos que ver bíblicamente. Y eso favorece a lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel. Ahora hay otro señor ahí que es judío, que se llama Jared Kushner, que es a quien le han dado directamente el manejo de este acuerdo de paz, que tiene que darse en junio, por lo menos la propuesta. Ya desde antemano el director de Palestina, del gobierno de la autoridad palestina, llamado Mahmoud Abbas, este señor por ejemplo está peleado con Hamas y con la Yihad Islámica, o sea, están peleados con Gaza, entre ellos están muy peleados. Y también están trabajando, la ONU está trabajando para que ellos se amisten, ¿no? Esa es otra coyuntura interesante. Pero es con él con quien van a trabajar, porque Hamas ya es completamente de facto, es completamente anárquico. Entonces, Mahmoud Abbas, él pretende representar al pueblo palestino y todo, aunque tampoco tienen deseo de volverse una nación en desarrollo. Ellos están pidiendo y peleando también. Entonces, Mahmoud Abbas ya dijo que no le interesa lo que diga Estados Unidos, ni siquiera lo quiere escuchar, ¿verdad? Está bien, pero algo ya ahorita Egipto está interviniendo, está diciéndole, oye, por lo menos siéntate, escúchalos, algo tienes que hacer. Dicen que ha venido Arabia Saudita y le ha dicho, te voy a dar 10 mil millones de dólares si aceptas la propuesta de Trump. Y hay otros países árabes que no están en contra, no están a favor de que haya un conflicto en esta nación o en contra de Israel, hasta hacen negocios con Israel. Esa es más o menos la coyuntura. Entonces, ¿qué van a hacer esta propuesta de paz? ¿Cómo la van a presentar? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo va a reaccionar Israel? ¿Qué va a decir Benjamin Netanyahu? ¿Qué va a decir Mahmoud Abbas? Nosotros podemos orar, debemos orar. Debemos clamar por la gracia y la misericordia de Elohim para el Medio Oriente, para Israel, la nación del Señor, la nación que te bendijo, hermano, con la Biblia, con el Mesías.
que te ha bendecido con los profetas, que te va a bendecir con la segunda venida de Yeshua, porque Él descenderá en el monte de los olivos. Tenemos que orar y estar unidos. Así que yo voy a estar haciendo otros estudios, les voy a estar explicando un poco más. Todos los temas que toqué ahora los voy a ir tocando uno por uno y los voy a ir explicando, para que ustedes sepan cómo va la cosa y puedan orar con propiedad, porque una intercesión con educación, con una correcta información y en unidad con otros es una intercesión muy, muy poderosa, ¿verdad? Pero una intercesión sin conocimiento, entonces es como golpear al aire. Así que vamos a seguir estudiando, vamos a seguirle mandando, les voy a poner algunos links, voy a estar hablando del tema. Y por favor oren por estas dos cosas. Necesitamos orar de manera urgente. Los tanques están en la frontera de Gaza. Puede ser una guerra rápida también y se acabó, o puede durar, no sabemos. Tenemos que estar orando para estar, digamos, a favor de la paz, de la vida, del perdón y de la misericordia. Ese es nuestro trabajo como seguidores de Yeshua Mashiach. Amén. Y lo otro es el tratado de paz, ¿no? De que tenemos que estar orando, porque sí podemos influir nosotros con la oración y también con algunos personajes creyentes que hay en este gobierno de Estados Unidos y algunos otros gobiernos que van a participar de manera adyacente. Hermanos, les amo, espero, no sé qué tan bueno ha sido mi mensaje, porque he mezclado todo, finalmente lo tenía aquí anotadito en mi libreta, lo he mezclado todo, pero creo que los he puesto al tanto, ya saben cómo van las cosas, así que oremos juntos y vamos a hacer una oración ahora mismo. Padre eterno, te pedimos en el glorioso nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Redentor, que tú envíes tu Santo Espíritu sobre las mentes de los gobernantes, especialmente Benjamín Netanyahu aquí en Israel. Guíalo, dale sabiduría. Gracias por la determinación que le has dado a nuestro primer ministro. Ha sido contundente, ha sido rápido y nos sentimos que tenemos un general que está delante de las legiones del Dios viviente. Señor, bendecimos su vida, bendecimos a todo el ejército, a todos los generales, bendecimos a todos los muchachos que están en la milicia de Israel, en las legiones del Dios viviente. Señor, y bendecimos a todas las personas que viven dentro de estas fronteras, porque esta es una nación profética que tú has permitido que sea establecida y levantada para este tiempo. Padre, oramos para que sean capturados, detenidos y eliminados los líderes terroristas que por causa de dinero, de poder y de soberbia siguen asusando el terrorismo a su propio pueblo, y oramos para que tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre los pobladores de los diferentes pueblos árabes que odian y tienen litigio contra Israel. Muchas de esas personas ni saben qué está pasando, son gente inocente. Sean bendecidos en el precioso nombre de Yeshua. Probablemente, Señor, el ejército israelí va a entrar, porque no hay otra manera. Nosotros respaldamos a este ejército y respaldamos a esta nación conforme lo manda tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de Yeshua. Te pedimos que los países que van a estar en coordinación con Trump, con Jared Kushner, con Bibi Netanyahu, con Mahmoud Abbas, Señor, con el representante de Egipto, que no sé su nombre ahora, que este tratado que quieren hacer de paz, Señor, que no es paz para el mundo, es paz aquí en Medio Oriente, Señor, entre Israel y el mundo árabe. Tú los guíes, sea guiado por tu espíritu, intervengas. Y nosotros también queremos intervenir en oración, porque tú nos enseñaste que nosotros podemos ponernos en la brecha por justicia y por bendición sobre las naciones. No en vano tú has retrasado tu venida 2000 años, porque amas al mundo y porque quieres salvación para la humanidad. Padre, bendigo a cada uno de los intercesores que están unidos a nosotros y que tienen años orando junto con nosotros. Ayúdame, dame la habilidad, la capacidad para poder tenerlos informados al día, al tiempo, lo antes posible, de la manera más certera y ecuánime posible, para seguir orando juntos y ver tu gloria, Señor, sobre las naciones, sobre Israel, sobre el Medio Oriente y sobre todas las naciones. En el precioso nombre de Yeshua, amén. Hermanos amados, acuérdense que aunque estemos en diversas pruebas, el gozo es nuestra fortaleza. Y sabemos que el Señor está por nosotros. Yeshua viene por nosotros, está por nosotros y está con nosotros. Así que sea que muramos, sea que vivamos, en Él somos. Así que con Él vamos hacia adelante. Gracias por tus oraciones, por tu amor para nuestras vidas. Shalom.